El sol del mediodía caía implacablemente sobre la base militar de San Cristóbal, donde más de 1000 soldados se habían congregado en el patio central para la ceremonia semanal de reconocimientos. Entre las filas perfectamente alineadas, destacaba una figura que había captado la atención de todos: la teniente Isabel Morales, una mujer de 32 años, cuya reputación la precedía como una de las oficiales más competentes y respetadas de toda la división. Isabel había llegado a esa base hacía 3 años, después de una carrera militar brillante que incluía 2 condecoraciones por valor en combate y un récord impecable en operaciones especiales. Su presencia había transformado no solo la moral de las tropas bajo su mando, sino también la eficiencia operativa de toda la unidad. Los soldados la respetaban profundamente, no solo por su rango, sino por su liderazgo auténtico y su dedicación inquebrantable hacia quienes servían bajo sus órdenes. Sin embargo, esa admiración generalizada había generado una tensión palpable con el almirante Rodrigo Vázquez, un hombre de 60 años cuya carrera militar estaba manchada por rumores persistentes sobre su temperamento volátil y su resistencia al cambio. Vázquez había ascendido a través de las décadas utilizando métodos autoritarios y una filosofía militar arcaica, que chocaba directamente con el estilo de liderazgo moderno y efectivo de Isabel, la animosidad del almirante hacia la teniente. Primero fueron comentarios despectivos sobre la nueva generación de oficiales durante las reuniones de Estado Mayor. Luego vinieron las asignaciones deliberadamente difíciles, misiones imposibles diseñadas para hacerla fracasar. Pero Isabel había superado cada obstáculo con una competencia que solo intensificaba la frustración de Vázquez. Esa mañana particular, la tensión había alcanzado un punto crítico. Durante la reunión previa a la ceremonia, Isabel había presentado un informe detallado sobre irregularidades en el suministro de equipos que había descubierto durante una inspección de rutina. Sus hallazgos implicaban negligencia seria en la cadena de comando, negligencia que podría rastrearse directamente hasta las decisiones administrativas del propio almirante. «Teniente Morales», había gruñido Vázquez, sus ojos inyectados de sangre fijándose en ella con una intensidad peligrosa. Sus descubrimientos son interpretaciones exageradas de procedimientos operativos normales. Sugiero que se concentre en sus propias responsabilidades, en lugar de buscar problemas donde no los hay. Isabel había mantenido su compostura, respondiendo con la precisión profesional que la caracterizaba. Con todo respeto, almirante, los datos son verificables. Tengo la documentación completa que respalda cada una de mis conclusiones. La seguridad de nuestras tropas depende de abordar estas deficiencias. El intercambio había terminado abruptamente cuando Vázquez abandonó la sala. Ahora, mientras los soldados permanecían en formación bajo el sol ardiente, esa tensión estaba a punto de explotar de la manera más dramática posible. El almirante Vázquez había subido a la plataforma elevada, su uniforme impecable contrastando sharply con la expresión tormentosa en su rostro. Isabel estaba situada a 20 metros de distancia, al frente de su compañía, completamente ajena a la tormenta que se avecinaba. La ceremonia había comenzado normalmente. Los reconocimientos habituales fueron otorgados. Los discursos de rutina fueron pronunciados. Pero cuando llegó el momento de los anuncios especiales, algo en la postura del almirante alertó a quienes lo conocían bien. Su mandíbula estaba tensa, sus puños cerrados, y había una cualidad peligrosa en la forma en que sus ojos se fijaban repetidamente en Isabel. «Teniente Morales». Su voz cortó el aire como una navaja, amplificada por el sistema de altavoces para que cada soldado en el patio pudiera escuchar claramente. «Preséntese al frente inmediatamente». Un murmullo inquieto recorrió las filas de soldados. Este tipo de llamada pública no era parte del protocolo estándar, especialmente con el tono amenazante que Vázquez había empleado. Isabel, sin embargo, mantuvo su compostura profesional. Se separó de su posición, caminó con pasos medidos y seguros hacia la plataforma, y se cuadró frente a su superior con la precisión militar que había perfeccionado a lo largo de años de servicio. «Teniente Morales presente, almirante», declaró con voz clara y firme.
Lo que sucedió a continuación quedó grabado para siempre en la memoria de cada uno de los 1000 soldados presentes. El almirante Vázquez, perdiendo completamente el control que había estado luchando por mantener durante semanas, bajó de la plataforma con pasos pesados y deliberados. Su rostro había adoptado un color rojizo que traicionaba la furia que había estado acumulándose en su interior. Su insubordination rugió. Su voz ahora cargada de any ide of questioning me. Su constant question amount of lautoric existed directly above this. Su enter-probe description of Caesarac, the next house of nature between you and November. El aire mismo parecía haberse espesado, cargado de una tensión que hacía que cada respiración fuera constante y laboriosa. Isabel permaneció firme, su entrenamiento militar y su dignidad personal, manteniéndola erguida ante lo que claramente era una situación que había escapado completamente de los límites del profesionalismo. Sus ojos, sin embargo, reflejaban no solo sorpresa, sino también una determinación férrea que había sido forjada a través de años de enfrentar desafíos en un mundo dominado por hombres. En ese momento crítico, bajo la mirada atónita de 1000 testigos, el almirante Rodrigo Vázquez cometió un acto que cambiaría irrevocablemente no solo su carrera, sino el destino de toda la base militar. Su mano se alzó en el aire, temblorosa de furia contenida, y con un movimiento que resonó como un trueno en el silencio absoluto del patio, la descargó con fuerza brutal contra la mejilla de la teniente Isabel Morales. El sonido de la bofetada cortó el aire como un disparo, reverberando contra las paredes de los edificios circundantes y grabándose indeleblemente en la conciencia de cada testigo presente. El silencio que siguió al golpe fue ensordecedor. 1000 soldados permanecieron inmóviles como estatuas de piedra, mientras procesaban lo que acababan de presenciar. El tiempo pareció detenerse en ese patio militar, donde la disciplina y el honor habían sido destrozados por un acto de violencia inexcusable. La marca roja en la mejilla de Isabel se destacaba vívidamente contra su piel pálida, un testimonio físico del abuso de poder que acababa de ocurrir. No retrocedió, no se llevó la mano a la mejilla, no mostró ninguna señal de debilidad. Sus años de entrenamiento militar, su disciplina férrea y su carácter inquebrantable la mantuvieron erguida como una torre de fortaleza. Pero en sus ojos, algo había cambiado fundamentalmente. La sorpresa inicial había dado paso a una determinación fría y calculadora que cualquiera que la conociera bien habría reconocido como extremadamente peligrosa. El almirante Vázquez, momentáneamente satisfecho con su demostración de poder, dio un paso atrás y observó a Isabel con una sonrisa cruel que distorsionaba su rostro. «Que esto sirva de ejemplo», declaró su voz resonando a través del sistema de altavoces, «para cualquiera que piense que puede desafiar la autoridad en esta base. No tolerate insubordination de nadie, independently of su género o su supuesta competencia». Las palabras del almirante cayeron sobre el patio como una piedra en un lago tranquilo, creando ondas de shock y disgusto que se extendieron a través de las filas de soldados. Muchos de ellos habían servido bajo el mando de Isabel, habían visto su valentía en combate, habían sido testigos de su dedicación inquebrantable hacia el bienestar de las tropas. Lo que estaban presenciando no era solo un abuso contra una oficial respetada, era un ataque contra los valores fundamentales por los cuales habían jurado servir. El sargento mayor Carlos Mendoza, un veterano de 20 años con múltiples condecoraciones, sintió que su estómago se retorcía mientras observaba la escena. Había servido en 3 guerras diferentes y había visto suficiente violencia para toda una vida, pero nunca había presenciado algo tan profundamente perturbador como lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos. La teniente Morales había salvado la vida de al menos una docena de hombres bajo su mando durante la última misión de combate. Y verla humillada de esta manera desafiaba todo lo que él creía sobre honor militar. Entre las filas, los murmullos comenzaron como un susurro apenas audible, pero fueron creciendo gradualmente. Los soldados intercambiaban miradas cargadas de significado, comunicando sin palabras su disgusto y su shock. Algunos apretaban los puños involuntariamente,
luchando contra el instinto de intervenir que chocaba directamente con su entrenamiento para mantener la disciplina de formación. El capitán Miguel Torres, quien había sido mentor de Isabel durante sus primeros años en la base, sintió que la bilis subía por su garganta. Conocía a la teniente Morales desde que era una joven oficial recién graduada de la academia. Había visto su evolución desde una soldado prometedora hasta convertirse en uno de los líderes militares más competentes que había conocido en su carrera. Presenciar su humillación pública era como ver profana algo sagrado. Pero Isabel permanecía inmóvil, su postura perfecta, sus ojos fijos en algún punto en el horizonte más allá del almirante. En su mente, sin embargo, estaba ocurriendo una transformación profunda. Cada fibra de su ser militar le gritaba que mantuviera la disciplina, que aceptara la humillación como parte del sistema jerárquico, al cual había jurado servir. Pero otra parte más profunda de su ser, la parte que había sido forjada en combate real y templada por años de liderazgo auténtico, le susurraba algo completamente diferente. El almirante, interpretando su silencio como sumisión, continuó su diatriba humillante. Quizás ahora entienda cuál es su lugar en esta organización, teniente. Su trabajo es obedecer órdenes, no cuestionar las decisiones de sus superiores. Si no puede aceptar eso, sugiero que considere seriamente si el ejército es el lugar correcto para usted. Las palabras fuertes como gasolina arrojada sobre brasas ardientes. Isabel sintió que algo dentro de ella se fracturaba definitely. No era solo el dolor físico de la bofetada, aunque su mejilla pulsaba con una intensidad que le recordaba constantemente la humillación. Era la comprensión de que todo por lo que había trabajado, todos los sacrificios que había hecho, todas las veces que había puesto su vida en riesgo por sus soldados, habían sido reducidos a nada por un hombre cuyo único poder derivaba de su rango y su disposición. Abusar de él. La transformación en Isabel era visible para quienes la conocían bien. Su respiración se había vuelto más controlada, más deliberada. Sus músculos se habían tensado de una manera específica, que cualquier experto en combate habría reconocido inmediatamente como la postura de alguien que se estaba preparando para la acción. Pero su rostro permanecía impasible. Una máscara de control profesional que ocultaba la tormenta que se estaba gestando en su interior. El teniente coronel Patricia Reyes, la oficial de más alto rango después del almirante, observaba la escena con una mezcla de horror y anticipación. Había sido testigo de suficientes situaciones de crisis a lo largo de su carrera como para reconocer los signos de que algo estaba a punto de explotar. El lenguaje corporal de Isabel, la tensión creciente entre los soldados, la satisfacción arrogante del almirante, todos eran elementos de una ecuación que se dirigía inevitablemente hacia una confrontación. Dos soldados más jóvenes, aquellos que habían crecido en una era diferente con diferentes expectativas sobre dignidad y respeto, luchaban visiblemente con lo que estaban presenciando. Muchos de ellos habían decidido enlistarse en el ejército después de conocer las historias de liderazgo e integridad de oficiales como Isabel. Ver a su héroe humillada públicamente desafiaba sus creencias fundamentales sobre lo que significaba servir en el militar. El almirante, sin embargo, estaba completamente absorto en su momento de poder. Había estado planeando esta confrontación durante semanas, buscando la oportunidad perfecta para demostrar públicamente quién controlaba realmente a Bad Happens. La presencia de 1000 testigos no era un accidente. Era parte integral de su estrategia para establecer su dominancia absoluta y eliminar cualquier desafío futuro a su autoridad. «Regrese a su posición, teniente», ordenó finalmente, su voz cargada de desprecio y reflexión sobre la lección que acaba de recibir. Fue en ese momento cuando el almirante dio la orden de retirarse, que algo fundamental se desplazó en Isabel. Sus años de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo, sus instintos de supervivencia perfectamente afinados y su sentido profundamente arraigado de justicia se combinaron en una decisión que cambiaría todo para siempre.
En lugar de dar media vuelta para regresar a su posición, Isabel dio un paso adelante. Sus ojos, que habían estado fijos en el horizonte, se enfocaron directamente en el rostro sorprendido del almirante. En ese momento, frente a 1000 soldados en el patio de una base militar bajo el sol implacable del mediodía, la teniente Isabel Morales tomó una decisión que reverberaría a través de toda la estructura de comando durante años venideros. El paso adelante que Isabel dio resonó en el pavimento como un trueno silencioso. El almirante Vázquez, que había estado saboreando su momento de dominación, sintió inmediatamente que algo había cambiado en la dinámica del enfrentamiento. Su expresión de satisfacción cruel se transformó gradualmente en una de confusión, luego de preocupación y finalmente de algo que se acercaba peligrosamente al miedo. Isabel se movía con la precisión letal de un depredador que había identificado claramente a su presa. Cada paso estaba calculado. Cada movimiento fluía con la gracia mortal que solo viene de años de entrenamiento en combate especializado. Sus compañeros habían visto esa misma concentración fría durante las misiones más peligrosas, pero nunca dirigida hacia un superior en el contexto de una ceremonia militar. Teniente Morales. La voz del almirante había perdido toda su arrogancia anterior, reemplazada por un tono que traicionaba su creciente nerviosismo. Le he ordenado que regrese a su posición. Pero Isabel continuó avanzando, ignorando completamente la orden. Su entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo, perfeccionado durante años de operaciones especiales, había tomado control de sus movimientos. Su mente, sin embargo, permanecía cristalina y enfocada. No estaba actuando por impulso o emoción. Cada acción estaba siendo calculada con la precisión de un estratega militar, enfrentando una amenaza directa. Los soldados observaban en absoluta fascinación mientras su oficial respetada se transformaba frente a sus ojos en algo completamente diferente. Era como presenciar la metamorfosis de un líder competente en una fuerza de la naturaleza imparable. Algunos reconocieron la postura de combate que había adoptado, la misma que había usado durante la legendaria misión de rescate que le había ganado su segunda condecoración por valor. El sargento mayor Mendoza sintió una mezcla extraña de terror y admiración mientras observaba el desarrollo de los eventos. Había estado presente durante esa misión de rescate. Había visto a Isabel enfrentar a 5 insurgentes armados con nada más que sus manos desnudas y su entrenamiento. Los había neutralizado a todos en menos de 2 minutos, salvando las vidas de 3 rehenes civiles en el proceso. Ahora estaba viendo esa misma determinación letal, pero dirigida hacia un objetivo completamente diferente. El almirante Vázquez comenzó a retroceder instintivamente, su instinto de supervivencia finalmente alertándolo del peligro real que se aproximaba. Pero sus décadas de vida detrás de un escritorio, su dependencia del rango y la autoridad en lugar de la competencia física, lo habían dejado completamente desprevenido para enfrentar una amenaza de este tipo. ¿Qué cree que está haciendo? Logró tartamudear, pero las palabras salieron débiles y temblorosas, una parodia patética de la autoridad que había estado proyectando momentos antes. Isabel, en cambio, sus acciones hablaron con una elocuencia brutal que cortó a través de todas las capas de protocolo militar y jerarquía institucional. En un movimiento que fue tan rápido que muchos de los observadores ni siquiera pudieron seguirlo completamente, cerró la distancia restante entre ella y el almirante. Su mano izquierda se movió con precisión quirúrgica, agarrando la muñeca del almirante y girándola en un ángulo que lo obligó a girar su cuerpo, desequilibrándolo completamente. Simultáneamente, su mano derecha se convirtió en un puño, que se dirigió con fuerza devastadora hacia el plexo solar del hombre que acababa de humillarla públicamente. El golpe fue técnicamente perfecto, aplicando exactamente la cantidad de fuerza necesaria para lograr su objetivo sin causar daño permanente. El almirante Vázquez, un hombre de 60 años cuyo único ejercicio durante la última década había sido caminar desde su oficina hasta su automóvil oficial, no tenía absolutamente ninguna defensa contra un ataque ejecutado por una de las combatientes más entrenadas del ejército. El impacto lo dobló instantáneamente.
expulsando todo el aire de sus pulmones en un gemido ahogado, que fue claramente audible a través del silencio absoluto del patio. Pero Isabel no había terminado. Con un movimiento de seguimiento que fluía naturalmente del primero, su rodilla se elevó para conectar precisamente con el mentón del almirante, mientras él se doblaba hacia adelante. El sonido del segundo impacto resonó a través del patio como un disparo. El almirante Rodrigo Vázquez, comandante supremo de la base militar de San Cristóbal, se desplomó hacia atrás como un árbol talado, sus ojos rodando hacia atrás mientras perdía la conciencia, antes de que su cuerpo golpeara el pavimento con un ruido sordo que pareció sacudir los cimientos mismos de la estructura de comando militar. Este no era el silencio del shock. Era el silencio de 1000 personas tratando de procesar simultáneamente algo que había redefinido fundamentalmente su comprensión de la realidad. El hombre que había representado la autoridad absoluta e incuestionable yacía inconsciente en el suelo, derrotado por la mujer a quien había intentado humillar. Isabel se enderezó lentamente. Su respiración apenas acelerada por el esfuerzo físico mínimo que había requerido neutralización a su agresor. Miró hacia Bawa, el cuerpo inmóvil del almirante, por un momento no con satisfacción o triunfo, sino con la misma expresión profesional que habría mostrado después de neutralización cualquier otra amenaza durante una misión. Luego levantó su mirada hacia los 1000 soldados que habían sido testigos de todo el intercambio. Sus ojos recorrieron las filas estableciendo contacto visual con docenas de rostros que reflejaban una mezcla de asombro, admiración. Había demostrado algo que muchos de ellos habían estado esperando ver durante años, que la arrogancia y el abuso de poder tenían consecuencias, sin importar qué tan alto fuera el rango de quien los ejerciera. El capitán Torres fue el primero en reaccionar. Había estado paralizado por el shock durante toda la confrontación, pero ahora su entrenamiento médico básico se activó. Corrió hacia el almirante caído, verificando rápidamente sus signos vitales mientras gritaba órdenes para que alguien llamara a la enfermería de la base. Pero, incluso mientras atendía al hombre inconsciente, sus ojos seguían regresando a Isabel, quien permanecía inmóvil en el centro del patio como una estatua de justicia personificada. Había presenciado muchas cosas durante sus años de servicio, pero nunca había visto una demostración tan pura de causa y efecto, de acción y consecuencia inevitable. El sargento mayor Mendoza, después de recuperarse de su shock inicial, comenzó a moverse entre las filas de soldados, manteniéndolos en formación, aunque sabía que el protocolo militar normal había sido completamente abandonado. Los hombres y mujeres bajo su responsabilidad estaban murmurando entre ellos, algunos con admiración apenas contenida, otros con preocupación por las implicaciones de lo que acababan de presenciar. Entre los soldados más jóvenes había una energía diferente circulando. Habían visto a su héroe defenderse contra un abusador. Habían presenciado la prueba definitiva de que el entrenamiento militar y la competencia real podían triunfar sobre la autoridad arbitraria. Para muchos de ellos, Isabel había pasado de ser una oficial respetada a convertirse en una leyenda viviente en el espacio de unos pocos segundos devastadores. La teniente coronel Reyes observó toda la escena con la perspicacia de alguien que entendía inmediatamente las implicaciones más amplias de lo que había ocurrido. Como la segunda al mando, sabía que ahora tendría que gestionar no solo la crisis inmediata del almirante incapacitado, sino también las reverberaciones políticas y militares que seguirían inevitablemente. Mientras los paramédicos de la base llegaban corriendo al patio para atender al almirante inconsciente, Isabel finalmente se movió. Sin prisa, con la misma compostura profesional que había mantenido durante toda la confrontación, se dirigió hacia su posición original entre las filas de soldados. Pero ahora caminaba no como una oficial que había sido humillada, sino como una guerrera que había defendido exitosamente su honor y dignidad ante odds imposibles. Las 2 horas que siguieron al incidente transformaron completamente la dinámica de poder en la base militar de San Cristóbal. Mientras los paramédicos transportaban al almirante Vázquez inconsciente hacia la enfermería, donde permanecería en estado semiconsciente durante las siguientes 6 horas debido a una conmoción cerebral severa,
La noticia de lo ocurrido se extendió como un incendio a través de toda la instalación militar. La teniente coronel Patricia Reyes había asumido inmediatamente el comando temporal, una transición que normalmente habría requerido protocolos complicados, pero que en estas circunstancias extraordinarias fue aceptada sin cuestionamiento por todos los presentes. Su primera decisión fue dispersar la formación de soldados y ordenar un retorno a las actividades normales. Pero sabía que nada volvería a ser normal después de lo que 1,000 personas habían presenciado. Isabel había sido escoltada, no arrestada, a las oficinas administrativas donde esperaba mientras se decidía su destino. La distinción era crucial. Nadie parecía dispuesto a tratarla como una criminal, a pesar de que técnicamente había agredido a un oficial superior. El respeto y la admiración que había ganado a lo largo de años de servicio ejemplar creaba una situación sin precedentes que desafiaba todos los manuales de procedimientos militares. En la enfermería, el almirante Vázquez despertó gradualmente durante la tarde, confundido y con una migraña devastadora que haría que los siguientes días fueran un tormento constante. Su primer instinto fue exigir el arresto inmediato de Isabel, pero cuando intentó incorporarse para hacer cumplir su orden, el dolor en su cabeza lo obligó a permanecer acostado, una impotencia física que reflejaba perfectamente su situación política deteriorada. Mientras tanto, en los cuarteles y comedores de la base se desarrollaba una revolución silenciosa en las actitudes y percepciones. Los soldados que habían servido bajo el mando directo de Isabel compartían historias de su liderazgo, su valor en combate y su dedicación genuina hacia el bienestar de las tropas. Los soldados que habían servido bajo el mando directo de Isabel, el sargento mayor Mendoza, se encontró en el centro de muchas de estas conversaciones. Como veterano respetado, su opinión llevaba peso considerable entre las tropas. He servido bajo muchos comandantes durante mis 20 años, les dijo a un grupo de soldados reunidos en el comedor principal. Pero nunca había visto a alguien defender no solo su propia dignidad, sino los principios por los que todos supuestamente servimos, de la manera que lo hizo la teniente Morales hoy. Sus palabras resonaron profundamente entre los soldados presentes, muchos de los cuales habían sido testigos directos de la corrupción administrativa y el favoritismo que habían caracterizado los últimos años. Bajo el liderazgo de Vázquez, el informe de irregularidades que Isabel había presentado esa mañana, el catalizador inicial del conflicto, comenzó a circular extraoficialmente entre los rangos, revelando el alcance completo de la negligencia que había estado poniendo en peligro la seguridad y eficiencia operativa. El capitán Torres, después de asegurar que el almirante recibiera la atención médica adecuada, se dirigió a las oficinas administrativas donde Isabel esperaba. La encontró sentada con la misma compostura que había mantenido durante toda la crisis, revisando documentos como si fuera un día normal de trabajo. No mostraba signos de arrepentimiento, pero tampoco de arrogancia. Simplemente la determinación serena de alguien que había tomado una decisión difícil pero necesaria. Isabel, le dijo, usando su nombre de pila por primera vez en años. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? No solo físicamente, sino políticamente. Has cambiado algo fundamental aquí. Ella levantó la mirada de los documentos, sus ojos reflejando una claridad que sugería que había considerado completamente las implicaciones de sus acciones. Miguel, he pasado 3 años documentando incompetencia, negligencia y abuso. He seguido todos los canales apropiados, he presentado informes detallados, he mantenido la disciplina militar incluso cuando significaba permitir que decisiones peligrosas pusieran en riesgo las vidas de nuestros soldados. Hoy ese hombre cruzó una línea que no podía permitir que cruzara sin consecuencias. Durante las horas siguientes se hizo evidente que el incidente había creado una crisis de comando que se extendía mucho más allá de la base de San Cristóbal. Las comunicaciones con el comando regional habían comenzado inmediatamente, pero las implicaciones políticas del caso eran extraordinariamente complejas. El almirante Vázquez tenía conexiones poderosas en la estructura de comando superior,
pero también tenía una reputación problemática que había sido cuidadosamente ocultada durante años. El informe de Irregularities de Isabel, que había sido el catalizador del conflicto, comenzó a recibir atención seria por primera vez. Una revisión preliminar por parte de auditores independientes reveló que sus hallazgos no solo eran precisos, sino que representaban apenas la superficie de un patrón de corrupción y negligencia que se extendía a lo largo de varios años. Las implicaciones financieras eran enormes, pero las implicaciones para la seguridad operativa eran aún más graves. 3 días después del incidente, llegó a la base una comisión investigativa de alto nivel encabezada por el general Patricia Castillo, una oficial con reputación impecable conocida por su compromiso inquebrantable con la integridad institucional. Su primera reunión fue con Isabel, quien había pasado esos 3 días bajo una forma extraña de arresto domiciliario, donde técnicamente estaba confinada a la base, pero continuaba realizando sus funciones administrativas normales. Teniente Morales, comenzó la general Castillo, he revisado su expediente militar, he leído su informe sobre irregularidades administrativas y he entrevistado a más de 30 testigos del incidente de hace 3 días. Antes de continuar con esta investigación, necesito que entienda la gravedad de la situación que ha creado. Isabel permaneció en posición de atención, pero respondió con la misma claridad que había caracterizado todas sus acciones recientes. General, entiendo completamente las implicaciones. También entiendo que durante 3 años he presenciado un deterioro sistemático de los estándares que supuestamente representamos. Mi respuesta al ataque del almirante fue instintiva, pero mis motivaciones han sido consistentes a lo largo de mi carrera. Proteger la integridad institucional y la seguridad de las tropas bajo mi responsabilidad. La investigación que siguió durante las siguientes 2 semanas reveló un patrón de corrupción, negligencia y abuso de poder que se extendía mucho más allá de lo que Isabel había documentado inicialmente. El almirante Vázquez, quien se había recuperado físicamente del encuentro pero permanecía bajo investigación formal, se encontró enfrentando cargos que terminarían efectivamente su carrera militar y posiblemente resultarían en consecuencias legales civiles. Isabel, mientras tanto, se convirtió en el centro de un debate nacional sobre liderazgo militar, dignidad profesional y los límites apropiados de la autoridad institucional. Su caso fue estudiado en academias militares como un ejemplo de los dilemas complejos que enfrentan los oficiales cuando los canales normales de responsabilidad institucional fallan. 6 meses después del incidente, Isabel fue promovida a teniente coronel y transferida a una posición de mayor responsabilidad en el comando regional, donde sus reformas administrativas y su estilo de liderazgo transformaron la eficiencia operativa de múltiples bases. El almirante Vázquez fue dado de baja deshonrosamente del ejército, después de que la investigación confirmara no solo las irregularidades que Isabel había reportado, sino docenas de otros casos de abuso de poder y negligencia criminal. Los 1000 soldados que habían sido testigos del incidente se convirtieron en evangelistas de un nuevo modelo de liderazgo militar, uno basado en competencia genuina, integridad personal y respeto mutuo, en lugar de autoridad arbitraria e intimidación. Muchos de ellos continuarían sirviendo bajo el mando de Isabel durante los años siguientes, formando el núcleo de una nueva generación de líderes militares que entendían la diferencia entre poder y autoridad, entre rango y respeto. La historia de la confrontación entre la teniente Isabel Morales y el almirante Rodrigo Vázquez se convirtió en una leyenda dentro de las Fuerzas Armadas, contada y recontada como un recordatorio de que incluso en las estructuras más jerárquicas, la dignidad humana y la integridad profesional no son negociables. Demostró que a veces, cuando todos los canales apropiados han fallado, la justicia debe ser administrada directamente por aquellos que tienen la fuerza moral y física para hacerlo. Para Isabel, el incidente se convirtió en el momento definitorio de una carrera que continuaría durante otros 15 años, durante los cuales implementaría reformas que transformarían fundamentalmente la cultura militar de su país. Nunca expresó arrepentimiento por sus acciones ese día en el patio de la base de San Cristóbal, porque entendía que algunos principios son más importantes que las consecuencias personales.
y que a veces la única manera de defender esos principios es estar dispuesto a sacrificar todo por ellos. La marca que el almirante había dejado en su mejilla desapareció en cuestión de días, pero la marca que ella había dejado en la institución militar perduró durante décadas, recordando a futuras generaciones que el verdadero liderazgo no viene del rango o la autoridad sino del carácter, la competencia y el valor para defender lo que es correcto, sin importar el costo personal.